amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de por qué fracasó la saga de Amazing Spider-Man. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Habían tenido casi cerca una tercera entrega, pero se canceló. Y eso es lo que les voy a decir según mi criterio. Y bueno, no quiero alargarme más con la introducción. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque ahí subo muchas cosas de noticias y muchas más, ya sea de anime, cómics y todo eso. Recuerden que están viendo Maximum Geek y ahora sí comencemos con este video. Y bueno, yo creo que hablo por muchos cuando digo que la saga de The Amazing Spider-Man llegó a conectar con muchos fans, que ya estaban un poco olvidando lo que era Spider-Man en el cine, y en los cuales me incluyo. Para ser exactos, cuando se estrenó Spider-Man 1, 2 y 3 yo tenía exactamente 2, 4 y 7 años. Por lo mismo Spider-Man me la repetía siempre, pero aún así un niño no conecta tanto con un superhéroe o algo así, no le entiende al 100%, o eso es lo que creo yo. Pero cuando llegó la saga de Amazing, claro, el 3 de julio del 2012 y también su segunda entrega el 2 de mayo del 2014, llegué a conectar más porque era una etapa más de adolescencia, se puede decir. Y yo creo que a muchos les pasó eso. Yo sinceramente sé que la saga de Sam Raimi es mucho mejor que la saga de Mark Webb, pero mi favorita y mi Spider-Man favoritos son de la saga de Mark Webb. Y como la otra vez les tengo una trivia para los que hayan visto esas películas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tiene Spider-Man para distinguir al asesino de su tío Ben? Tenemos tres opciones: una cicatriz en la frente, una estrella tatuada en la muñeca izquierda o una marca de nacimiento en el brazo derecho. Leo sus respuestas en la caja de comentarios y ahí estaré dejando su corazón y una respuesta a los que hayan contestado bien. Esto es para aclarar que aunque sea mi saga favorita, sé que es mala. Y aquí vamos a hablar de por qué se canceló. Bueno, yo creo que esta saga empezó bien. No era la mejor película que pudimos haber visto, pero creo que era una película muy aceptable. Nos volvían a contar el origen de Spider-Man, lo que ya sabíamos, la muerte del tío Ben y todo eso. Pero así nos introduce algo nuevo. Los padres de Peter, se nos muestra cómo este mismo vivía con ellos un rato y cómo estos mismos tuvieron que huir, dejando a su hijo con su tía y su tío Ben. Podemos desde ahí empatizar un poco más con este Peter Parker. ¿Ves cómo lo dejan sus padres? Y te llega a empatizar y se siente un poco más de conexión con este mismo. Luego lo vemos ya un poco más crecido, y aunque todos digan que es un Peter muy cool y todo eso. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Pero también se podía ver que este Peter era muy introvertido, conectando mucho con este tipo de personas, en las cuales también me incluyo, yo soy muy introvertido. Y la verdad este Peter, aunque parecía muy cool, era algo tímido, no sabía hablar bien con la persona que le gustaba y todo eso. Sus tíos lo dejaban en vergüenza y así. La primera vez que tuvo poder humilló a Flash después de que este lo golpeara. Y eso me encantó totalmente, porque es casi lo mismo que hace Spider-Man. Cuando este obtiene los poderes se siente invencible y que lo puede hacer todo. De ahí es donde llega la muerte del tío Ben. Y se puede decir que aquí fue en menor medida, pero aún así la muerte del tío Ben tuvo mucho que ver con Peter. Yo creo que tuvo un inicio muy prometedor. Si nos vamos a la puesta del traje en The Amazing Spider-Man 1, yo creo que el traje al paso del tiempo ha envejecido muy bien. La gente que antes lo criticaba ahora lo ven como uno de los mejores trajes, y para mí siempre me gustó. Era algo real, un traje que se podía haber creado cualquier chico, teniendo bajos recursos y también reciclando algunas cosas que ya no utilizaba. Eso sí, el villano en la primera entrega se siente muy soso. ¡Madres, qué pedo! Yo creo que el plan estaba muy bien, pero hay algo en este personaje que lo hace parecer no muy humano. En los cómics y series hemos visto que el Doc Connors tiene familia, tiene hijos, y cómo estos mismos se preocupan cuando este se convierte en el lagarto. Aquí lo llevaron por otro lado y jamás aparecieron, y yo creo que eso le pudo haber dado un plus. El diseño pudo haber sido mucho mejor. El diseño parece simplemente de los reptilianos que puedes ver en cualquier imagen editada o de esos videos super falsos de internet diciendo los reptilianos existen.
así que el diseño dejó mucho a deber. Y pues Emma Stone como Gwen Stacy ya saben que es todo lo que está bien en este mundo. Es linda, Bob Esponja. Esta relación es la que más química ha tenido en todas las películas del arácnido, sin importar nada. La mejor relación que hasta ahora no ha podido ser superada. La segunda entrega fue muy diferente. Tuvo mucho más presupuesto, un mejor traje y mejores efectos especiales. Para mí el traje de The Amazing Spider-Man 2 es el mejor traje que he visto del trepamuros. Y sin duda, creo que muchos lo consideran así. Ese traje es todo lo que está bien. Los efectos especiales, cada balanceo, se ven increíbles. Estos efectos son los que siempre quisiéramos ver en todas las películas de Spider-Man, ya que en el UCM a veces parecen muy falsas con el traje, que podría ponerse uno real, pero no, deciden hacerlo por CGI, que se ve mucho más falso. Pero aunque la película prometía, el mismo estudio Sony pecó con los mismos errores que ya había cometido en Spider-Man 3. Exceso de villanos, una trama no muy bien llevada, parecía más que en línea recta estaba tomando varios atajos como en zigzag y al final se perdió. Meternos a Electro, al Duende Verde y al final desperdiciar a Rhino fue muy mala idea. Tener un Spider-Man tan bueno, que el mismo actor sabe que puede dar más, que conoce al personaje, el estudio no lo dejó participar. Andrew mismo dijo que nunca le gustó el rumbo que estaba teniendo con esta película Spider-Man, y un fan estaba hablando, debieron escucharlo. Sony fue el único culpable de que esta saga no se llevara a cabo con éxito. Decidió poner sus ideas locas a escuchar a un verdadero fan. Andrew, si hubiera trabajado más en el proyecto en conjunto con Sony, les aseguro que esta saga pudo haber mejorado mucho. Y aún así, el diseño de villano seguía siendo deplorable. Electro parecía un Dr. Manhattan mal hecho. El Green Goblin, sinceramente, no me gustó para nada. La actuación fue increíble, sí, pero el diseño fue horrendo. Y qué más decir de Rhino, solo fue un tipo gordo siendo un Rhino de metal. Nada que ver con su diseño. Aunque hubiera sido robótico, tal vez lo pudieran haber hecho mucho mejor, no solo así. Y si algunos culpaban al director, tampoco es su culpa, ya que hay varias, en serio, varias escenas eliminadas que pudieran hacer un poco más llevadera la película o mucho mejor. Por cierto, hay un proyecto que se llama The Amazing Spider-Man 2 Web Cut, que ya sacó su primer teaser trailer. Lo compartí en la comunidad, pero también quiero que vayan a verlo y apoyen este proyecto. Les estaré dejando el link de ese video y de su canal en la descripción de este video, así que vayan a verlo. Prosiguiendo con esto, el fracaso que se dio de The Amazing Spider-Man fue por culpa de Sony, de no aprender de sus mismos errores. Arruinaron Spider-Man 3, que ha envejecido muy bien, sí, la gente lo quiere, pero sabemos que es mal aún así. Llenaron de villanos, tramas innecesarias, cosas que se pudieron haber arreglado. En sí, presionar al director para que hagan lo que ellos quieren a las ideas del director está muy mal. Y espero que Sony no haga lo mismo con próximas entregas del Trepamuros, que aunque no son las mejores las del UCM, pueden mejorar en cierto aspecto, creo yo. Pero esa solo ha sido mi opinión de por qué fracasó la saga de Amazing. Aunque es mi favorita y siempre la voy a ver, para mí Andrew Garfield es mi Spider-Man favorito. Yo mismo sé que este reboot fracasó por la culpa de Sony. Sinceramente no supieron hacer las cosas bien y no aprendieron de sus errores. Pero puedes dejarme tú en la cajita de comentarios lo que opinas. Si crees que sí fracasó por eso o por otras cosas o muchas otras cosas más, puedes dejar en la caja de comentarios. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video, recuerden darle like y suscribirse al canal si les ha gustado este tipo de contenido. Y bueno, antes de irme les voy a dar la respuesta a la trivia, ¿no? Si respondieron que la respuesta correcta era que el ladrón tenía un tatuaje de estrella, pues sí, están en lo correcto, así Spider-Man trataba de reconocerlo. Aunque jamás lo encontró obviamente, pero ahí está el dato. Ahí les dejaré corazón a los que hayan respondido correctamente.
También pienso traer muchos más videos así de por qué fracasó las primeras películas de Marvel como Elektra, Daredevil y todo eso, o por qué fracasó el DCU. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hurgando en la noche, es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad.